Hola, aquí estamos de regreso para seguir escribiendo el capítulo de agresión y violencia en nuestro manual para el cerebro. Me acompañan Sara y Julia desde la azotea. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? Yo soy Sara, bienvenidos nuevamente. Hola, yo soy Julia. Un gusto estar de nuevo por aquí. ¿Qué tal se quedaron con el tema de la vez pasada? Nos quedamos picadas porque muy interesante, ¿no? Muy interesante. A mí me gustó mucho la diferencia entre agresión y violencia, entre mirarnos y saber cuándo estamos teniendo esas acciones y que como ya está normalizado no nos damos cuenta, ¿no? Sí, Ujú. claro. Sí, como mucha tela de dónde cortar. Yo al principio cuando Julia propuso el tema, yo así como me dio como medio repele y dije, pues esto como que no va tanto con nosotros. Ilusa, ilusa Ilusa tú de mí. creyendo. Es para otros espacios donde se oye la violencia. Sí, claro. Pues arrancamos con este episodio recapitulando que agresión es el acto impulsivo que puede dañar afuera, que puede ser parte de nuestro instinto animal, y la violencia como algo contra natura, que daña a otro y que solo es para ejercer dominio y no tiene ganancia real. Hablamos de que en nuestra sociedad se supone que no está autorizada la agresión ni la violencia, pero como ya veíamos en el capítulo anterior, es más frecuente de lo que imaginamos. Somos agresivos y ni cuenta nos damos. Ahora vamos a hablar un poco de las trampas, de cómo podemos ser violentos sin darnos cuenta, cómo llegamos a justificar nuestros pensamientos y comportamientos. Porque ahí donde ven, la violencia no es solamente la gente que se ve en la televisión o los criminales psicópatas asesinos. Yo puedo ser violenta y que no me pase ni por acá. Y tú igual. Entonces, primero, las trampas emocionales y luego seguimos con cómo se proyectan o manifiestan a la sociedad. Venga, De entrada, vamos a hablar un poco, bueno, la vez pasada Julia decía que la base, la emoción base es generalmente el miedo, ¿no? en la Entonces, agresión, en la agresión, vamos en la a, violencia no. vamos a un poquito ver dentro partiendo de que casi siempre hay miedo adentro, cómo eso evoluciona o madura o brinca a ya comportamientos violentos. Entonces, primero vamos a hablar del desprecio. La baja autoestima, la inseguridad, la carencia y el miedo que decía Julia nos vuelve vulnerables a esta como vergüenza interna. Nuestros cerebros distintos y nuestras heridas emocionales diferentes hacen que vayamos por la vida incomprendiendo, rechazando y resintiendo al otro y a sus cerebros y a sus emociones distintas. Para contrarrestar o defender nuestra única verdad sobre el otro y para evitar que, ahora sí, entre comillas, se nos caiga esta estructura que ahí más o menos hemos hecho para estar cuerdos, castigamos al otro por ser distinto, por pensar distinto, por no actuar como quisiéramos. Y eso puede volverse rápidamente en este resentimiento que llega a rencor, que llega a desprecio, a rechazo, ¿no? E incluso puede escalar a odio genuino. Otro factor emocional es el asco. Ustedes dirían, ¿qué tiene que ver aquí? Pues esto se me hizo súper interesante. El asco es una emoción que es natural y se relaciona generalmente con la comida. Es una respuesta animal que te dice que algo puede estar contaminado, que no lo ingieras. Entonces el asco tiene como objetivo que no te contamine o infecte algo físicamente. Pero en nuestra evolución también podemos sentir rechazo o repulsión a lo que nos podría contaminar el alma o la mente. Y el problema es que se extiende hacia la parte social. Aunque no lo crean, hay muchas personas que sienten asco genuino por personas de otras etnias, de otra raza, de otra orientación sexual, de otras costumbres e incluso ideas.
Y eso los motiva a generar desprecio y violencia si su seguridad interna no está fortalecida, porque tienen una emoción como instintiva de repulsión o asco para evitar contagiarse. Esto se me hizo Wow, súper fuerte. wow, sí, claro, como si fuera una enfermedad. Ujú. Tener una religión diferente, una preferencia sexual diferente, una etnia diferente, ¿no? Wow. Sí, Pero dicho así asusta, asusta mucho. porque Entonces, no es que sea nuevo, no es que lo que acabas de decir me parezca novedoso, sino lo dices de una manera tan clara que asusta. sí, por eso luego podemos ver en las redes sociales, en alguien que expone su trabajo a estas plataformas al mundo, y luego ves los comentarios de la gente, ya sabes, que es @conejita silvestre, o sea, atrás de este anonimato, diciendo, Sí, eres una tonta, eso, quién sabe qué, que das asco, grosería y media. O sea, y tú dices, ¿qué hay en esta persona? ¿Qué lo impulsa a despreciar, rechazar y agreder de tal forma a alguien que ni conoce, ¿no? ujú, claro. De hecho, como este punto que estás señalando para mí es muy importante porque yo creo que el primer punto a tener como muy claro es para que una persona ejerza violencia contra otra, tiene que tener una cantidad de podredumbre interna gigante, porque las personas, vamos a decir, que no están revolcándose en su propia miseria, difícilmente ponen atención en esto. Esto que dices de las redes sociales, y deja tú los que ponen su trabajo. Yo leo en los grupos, por ejemplo, de Facebook de mujeres, porque una dijo X comentario, entonces hay 700 agresiones y violencia en contra de esta persona, ¿no? Dices, de verdad, o sea, hay cosas que leo, obviamente, y digo, o sea, esto nomás no me checa, pero no tengo ni las ganas, ni el tiempo, ni nada para ponerme a contestarles si estoy de acuerdo o no con lo que piensan, ¿no? Me la brinco y me voy a otra. Pero Sí. sí creo que tiene mucho que ver con el estado interno del individuo para que seas violento o más violento de lo normal, no normal, no quiero usar normal, de lo común. Sí. Bueno, otra cosa igual de fuerte es el punto del miedo y la falsa pertenencia. En este mundo todos tenemos miedo al dolor, a lo desconocido, o tenemos miedo que venimos trayendo con nosotros desde hace años. Para contrarrestarlo, buscamos la sensación de pertenecer, de no sentirnos que somos distintos, una isla desierta en un mundo incomprensible. Así que en pos de pertenecer, cedemos nuestros pensamientos, poder y nuestra lógica a alguien o a un grupo que nos dice que somos parte mientras sigamos ciertas reglas. Llamémosle familia, religión, cultos, partidos políticos, creencias. Y hecha esta Amistades. amistades, grupos sociales también. Ujú. Y hecha esta decisión, tememos tanto que nos la quiten o la destruyan, que podemos sacar nuestros peores impulsos y reacciones para defenderla, para defender esta fantasía. Y muchas veces esta defensa es agresiva, violenta y encarnizada, porque a final de cuentas es una fantasía. Y así se han perseguido grupos distintos, cometido genocidios, guerras y actos inhumanos. Por el puritito miedo. Por el puritito miedo. Pues, Hace, pero te hace, tiene que ver que al final es una idea, como dice muy bien Alma, esto que creemos que es. claro, Sí, claro. Hace no mucho me tocó ir al Museo de la Tolerancia allá en Ciudad de México, que qué interesante de verdad está. Pero obviamente todos tenemos mucha información del tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el análisis que se hacía en ese momento es todo el movimiento que se hace del tema neonazi no tiene una base de odio nada más, tiene una base de miedo brutal. Y
tanto Hitler como representante del movimiento, como la situación y el contexto social y económico que está viviendo en ese momento Alemania, es lo que permiten que se construya esta figura tan fuerte, pero por el miedo tan grande que se estaba viviendo, no por el desprecio nada más, ni como decías, ¿no? Sino es primero el miedo y después apareció ya el desprecio, el resentimiento y todo lo demás, pero la base era el miedo. Claro. Es que el miedo hace historias y nos creemos esas historias. Claro. Al final, llámale como quieras, pero el miedo lo que provoca es un escenario para que se justifique ese miedo y te la crees, ¿no? Sí, claro. Me suena. Sí, yo la otra vez vi un especial de Netflix de un comediante que se llama Dave Chappelle, y este comediante cuenta una historia real en donde años antes de lo políticamente correcto o incorrecto decir, hace un chiste con la comunidad trans. Y entonces se le quedó esta etiqueta, ¿no? Y entonces cuenta que una de sus máximas fans era justamente una persona trans. Y entonces cuando empezaron estos grupos de, ya sabes, la cultura de la cancelación, porque entonces en este miedo que tiene ahorita la gente de ser inclusivos, de no ser políticamente incorrectos, porque ya la gente tiene plataformas para cancelarte, entonces todo el mundo está muy cuidado, la comunidad trans empieza a atacar a este comediante, ¿no? Y esta persona, que es su máxima admiradora, con la que ya había entablado una relación de amistad bastante buena y cariñosa, lo defiende en una publicación de red social, no, pero en realidad nunca ha estado en contra este comediante de los trans, o sea, hace comedia, se dedica a burlarse de todo el mundo, ¿no? Bueno, la comunidad transgénero se le fue encima a esta mujer o persona transgénero de tal forma, tuvo rechazo social de los suyos, que se suicidó. ¡Wow! Entonces, bueno, la peor violencia que fue cometida en esa historia no fue este señor que se paró y hizo chistín en quién sabe en dónde, ni siquiera fue en el especial del Netflix, ¿no? Fueron las propias gentes, el propio círculo. Su propia comunidad. De esta comunidad. Tu propia comunidad. Sí. Es decir, el exilio es temidísimo, ¿no? Uh-huh. Es que el exilio es la peor de las violencias. Sí. Porque además atenta contra el instinto gregario. Y el instinto gregario es uno de los 3 instintos que nos hicieron sobrevivir. Entonces, por eso ser exiliado es la peor de las violencias y es la peor de las amenazas. ¡Qué fuerte historia! Sí, entonces está muy interesante porque en su monólogo de comedia dice, su comunidad violentó a alguien de mi comunidad, porque este era mi amigo, ¿no? Y eso es algo muy fuerte de decir, porque pues, era una persona que en teoría lo respaldaba su comunidad transgénero. Pero aquí entra el siguiente punto, que es la polarización. Sí, por favor. Que es a final de cuentas la enfermedad de la época moderna. Sí. Nos polarizamos tan fácilmente. Esto en cuanto en el intentar pertenecer o defender nuestras creencias, establecemos que nuestra opinión o nuestro bando, entre comillas, es la verdad absoluta, tanto que se vuelve una cuestión de bien o mal, de supervivencia, y así se siente. El mío es el único Dios, los que siguen a otro están equivocados, son pecadores o hijos del demonio. Yo soy heterosexual y los que son de otra orientación están en contra de la naturaleza o son repulsivos o cualquier estupidez, ¿no? Los pro vida, las feministas, los racistas, o sea, se basan en una idea, pero el problema es cuando se polariza. Ya cuando nos divide y nos peleamos eternamente con otros que son en esencia igual que nosotros. Nos peleamos por ideas, por fantasías. Por creencias, claro. Por historias que nos contamos y nos creemos. Correcto. De hecho, a mí me encantaría que en este tema de la polarización lo pensáramos desde este punto.
esta polarización ojalá nada más fuera en un tema de diferencia de pensamiento o de mi verdad es la única. La polarización empieza desde la manera en que me cuento las cosas. Claro. Desde que empiezo a decir, es que todos los días, o es que nunca pasa, o es que siempre, o sea, esos términos totalitarios con los que nos hablamos y nos contamos nuestra propia historia son la base de esta polarización después hacia los temas sociales. Una persona que llega y dice, es que llevo todos los días, todo el tiempo llorando. No, a ver, ¿en serio? ¿Todos los días, en serio, todo el tiempo? Bueno, no. O sea, llevo del lunes al jueves, ¿no? Que he llorado 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Bueno, es muy diferente de decirte que todos los días has estado todo el tiempo llorando. Por esto que estabas diciendo, Sara, nosotros nos contamos la historia para justificar la emoción que estoy teniendo. Pero esta polarización, el primer paso es aprender a decirnos las cosas como más concreto y con menos términos totalitarios. Porque entonces dejo de polarizarme a mí mismo. Y ya deja todas mis creencias. Con que yo ya no me polarice a mí, ya voy avanzando. También en la relación con los demás, ¿no? Claro. Entonces, qué fácil es decir, ay, pues sí, entonces me habla para que entonces yo decida que hay que cenar y entonces yo siempre tengo que andar decidiendo que nadie puede pensar, ¿no? Entonces yo termino diciendo y yo que tengo tantas cosas que hacer y entonces ya agarra uno este hilo, esta impresión y uno reacciona. No te pones a ver, bueno, a ver, ¿qué otras opciones hay? Pues es que yo soy la que normalmente no tengo lana, entonces bien linda esta persona, no está diciendo vamos a hacer lasaña de salmón. O sea, para que entonces yo diga, hay quesadillas, y entonces todo el mundo jala, que esa es una posibilidad. Pero entonces nosotros polarizamos nuestra opinión y ahí nos montamos y por eso hay tanta confusión en el mundo y hay tantos problemas en círculos sociales y en familias, ¿no? Claro. Esta historia que nos contamos, la creemos y actuamos en consecuencia de eso. Sí. Y le metemos las emociones que la vuelvan verdad, porque ese es el broche de oro. El broche de oro es mi emoción va a validar entonces esta idea que yo ya me compré. Entonces yo siempre tengo que hacer la seña. Para que yo pueda sostener este pensamiento le voy a meter la emoción correspondiente que probablemente sea enojo o el sentimiento de hartazgo o lo que quieras. Pero la emoción es lo que va a terminar por validar la idea. Sí. Entonces, en esta época que además, pues todo en la apertura del internet nos permite, ¿no?, dar todas las opiniones habidas y por haber, se vuelve muy complicado. Sí, claro. Muy complicado. Se vuelve muy complejo y se vuelve de susto. Se vuelve de susto. Sí, es historia de terror. En la psicología social hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama asimetría de atribución motivacional, que se aplica en nuestra sociedad, especialmente en la política y en las redes sociales. Es la teoría que, habiendo dos lados contrarios en opinión sobre algo, cada lado está en que su perspectiva está basada en el bien y el otro en el mal. Por ejemplo, los eternos pleitos entre israelíes y palestinos. ¿No? O sea, literalmente son una idea de que es el bien del mundo, del Dios, y de cada uno le preguntas y tienen, nosotros somos los que tenemos la razón en el bien y estamos con Dios y los otros son pues el demonio y el mal, la malignidad, ¿no? Claro. Pero el problema de la época moderna es que esto ha ocurrido siempre, pero ahorita ya es una herramienta de control y de manipulación. Recientemente en Estados Unidos, la elección de Trump dividió a la nación en dos polos. Y es cuando más separados han estado en la historia, que mira que han pasado 80 cosas en su historia.
Y bueno, ¿qué decir de nosotros? De nosotros, claro. ¿Cuántas amistades y cuántas familias se han roto solo porque unos ven a nuestro presidente como la salvación y otros como el apocalipsis del país? ¿No? Claro. Y volvemos al punto de la pertenencia. Claro. ¿No? O sea, porque ahí es donde termina otra vez esto de cuajar. Por Sí. ejemplo, mi familia en general es una familia de derecha, ¿no? O sea, toda mi familia hemos sido panistas toda la vida, que además, esto es interesante, en la época en que yo era niña, ser panista era ser revolucionario, porque teníamos al PRI. Entonces nosotros íbamos a las protestas, porque entonces el PRI eran los malos y wiri, 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 wiri. Entonces, toda la vida hemos sido panistas. Cuando viene todo este movimiento de que aparece Morena, pues resulta que ya no somos revolucionarios, ahora somos de ultraderecha y del Opus Dei. Yo sé que el partido lo es, pero mi familia no. Y yo tengo una relación de pareja con alguien que es completa y absolutamente de izquierda, pero además es fan de Morena. Entonces, a veces, el simple hecho de escuchar su opinión acerca de lo que está pasando en el país con el tema del presidente me hace sentir traidora con mi familia. Ni siquiera por estar de acuerdo, por abrir mis oídos a una opinión opuesta a la de mi familia, ¿no? Me siento traidora. Y ha sido 4 años de trabajar conmigo, de decir, sí puedo escuchar, porque además seguramente que el punto real está en la mitad de lo que explica él y la mitad de lo que ve mi familia, no nada más en uno de los dos lados, pero mi sensación es de culpa, ¿no? Soy una maldita traidora por estar escuchando las opiniones de mi marido con respecto a López Obrador, porque no es tirarle al presidente como toda mi familia le tira. Pero el punto de fondo es la imposibilidad de dialogar por la polarización que trae esto. No importa, creo que al final da igual para dónde tu pensamiento sea, ¿no? Sino Claro. lo que estamos viendo hoy en este país y en el mundo es la imposibilidad de dialogar porque estamos contándonos una historia desde la polarización, le estamos creyendo y entonces de entrada yo te pregunto, ¿tú eres de la 4T? Casi, casi no puedes entrar a mi casa. O eres de la 4T, solo esos pueden entrar a mi casa. Pero es por la polarización, es la imposibilidad de ponernos en un lugar más amplio, no a ver qué está bien o qué está mal, sino a dejar de estar polarizados, ¿no? Claro. Sí, y hay que aceptar que las personas están divididas ya se polarizaron, ¿no? Entonces, hay que asumir que cualquier acto de recriminación, de intentar convencer, de intentar enseñar la luz, estás cayendo en el juego de violencia al que se está sometiendo la polarización, ¿no? Porque yo conozco y he platicado con personas que dicen, es que yo aprovecho y cuando me subo al taxi, le hago ver al taxista, le pregunto si votó por López Obrador y me la paso los 125 minutos haciéndole ver los errores que están cometiendo. Y tú dime, ¿qué necesidad tienes de estar cometiendo tú a tu vez esa dinámica agresiva de una persona que a lo mejor está ya muy polarizada o que se siente incómoda y aparte ya qué? Así como también tengo conocidos que me han dicho, es que yo me dejé de hablar con mi hermano porque puso en sus redes sociales un chiste de López Obrador. Y entonces me desilusionó y no puedo entender la traición que tiene mi hermano conmigo. Y dices, todas las guerras ideológicas han empezado así, ¿no? ¿Cómo violentas y cómo separas una familia? Porque puso un meme de López Obrador que ni siquiera escribió él, o sea, nada más se le hizo muy chistoso y lo trepó, ¿no? No, es agresión personal. Y volvemos a lo mismo, la violencia está clarísima desde que yo creo que yo tengo la franquicia de la verdad. Claro. Y entonces tengo el derecho de decirte, porque es mi obligación, yo tengo la verdad, parte de mi quehacer es decirte que tú no, que estás equivocado, que yo sí la tengo. Ese es el primer acto violento. Claro. No, me encantó, Sara.
La franquicia de la verdad. La franquicia de la verdad. Sí, está lo máximo la palabra. Yo mucho tiempo la tuve, fíjense, y la verdad les voy a compartir, yo muchísimo tiempo tuve la franquicia de la verdad, pero luego ahora sí que fui creciendo, me fui enterando que no, que es Que la habías franquicia, perdido. que es una franquicia engañosa y que solo provoca, que solo puedes hablar, si tú crees que tienes la verdad, solo no hay manera de hablar más que desde la violencia. Oye, luego te enteraste que se vendieron demasiado franquicias. Peor que McDonald's se volvió Sí, esa sí. franquicia. O sea, ya como Oxxos, una en cada esquina. Se popularizó y entonces dije, no, me engañaron. Y la cerré, ni siquiera la traspasé, ¿eh? La cerré. Me parece Y bien. perdiste. Y asumiste tu pérdida. No es rentable. La franquicia de la verdad no es rentable. ¿No? Es violenta. Sí, es violento. Ahora, el opuesto de la polarización se llama pensamiento cuántico, que se oye muy exótico, pero la física cuántica se basa en que pueden existir dos objetos o materia o energía en el mismo lugar al mismo tiempo. El pensamiento cuántico es o promueve la intención que generalmente va en contra de nuestros pensamientos y emociones, de esta necesidad de tener la franquicia de la verdad, de realmente hacer un debate interno en donde tú te permites ponerte del otro lado, ahora sí como ensayo del debate de la primaria, ya saben, de tú estás en pro y tú estás en contra, y hacer el ejercicio real interno de ponerte del otro lado, ¿sí? Esto es algo muy interesante y yo se los recomiendo. Si tú tienes una opinión muy Arraigada. de algún tema, estamos hablando de, podría ser de temas como cotidianos, o si quieres empezar, pues por pro aborto o antiaborto, ¿no? A lo mejor algo que es tan ajeno a ti, es como más fácil hacer el ejercicio, ¿no? Entonces tienes que intentar ponerte el otro bando y decir, bueno, pues es que, pues sí, si estás en una situación en la que tal y tu única opción es esta y lo vas a hacer y entonces está regulado o no, te aplicas a riesgos, ¿me entiendes? O sea, esto es una corriente de pensamiento que está ahorita ganando fuerza, que a mí se me hace muy interesante, que podríamos adaptar pues en la vida cotidiana y en tu mismo camino a conocerte, a escribir tu manual, ¿no? Es que, bueno, suena una franquicia mucho más rentable, ¿no? Justo como no nos ha resuelto la franquicia tener la verdad, pues suena más viable y más rentable una franquicia en la que puedas experimentar esos dos pensamientos o esas dos creencias, ¿no? Claro. Entonces me parece muy lógico que venga ahora empujando, porque es claro que la polarización no solo partimos de la violencia, sino el único camino al que nos va a llevar, el único lugar a donde nos va a llevar es la violencia también, ¿no? Claro. Extrema, cada vez más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Claro. Es muy difícil dar una opinión real, no real, vamos a decir, objetiva de la situación, porque nunca lo he vivido. Por ejemplo, no estoy de acuerdo contigo. Déjame aclarar a qué voy. Por ejemplo, de repente llega alguien y me platica que está teniendo muchas dificultades para ser mamá, ¿no? Y que ya se echó los 300 tratamientos y está alterada hormonalmente y emocionalmente y no le está pasando bien, y que su entorno, ¿no?, le dicen cosas como, bueno, ya, o sea, ya déjalo, si te está haciendo tanto mal y si le estás pasando tan mal, ¿no? Y entonces esta persona me pregunta, ¿tú qué dices? Digo, es que no lo sé. Yo no sé lo que es no poder ser mamá. Yo no sé lo que yo sería capaz de hacer por ser mamá. Si ya lo hubiera vivido, podría yo entenderte y decir, ok, híjole, pues sí te vas a sentir de la fregada, pero entiendo por qué estás haciéndolo a una costa de tu tranquilidad o de tu emoción. A eso es a lo que me refiero, ¿me entiendes? O sea, hay cosas que como no han estado en mi experiencia, es muy difícil que yo pueda dar una opinión que juzga algo que nunca he vivido.
Claro. Creo que eso haría que pudiéramos hablar de muy poco, porque en realidad para todo lo que el ser humano puede experimentar o puede pensar o puede imaginar, lo que hemos vivido no es nada. Entonces yo desde luego no sé, yo nunca he estado ni en una situación de decidir abortar o no abortar, y tengo una postura muy clara. Y me gusta la idea de decir, si yo defendiera el aborto, ¿desde dónde lo defendería? Y si yo no lo defendiera, ¿desde dónde no lo defendería? Y nunca he estado en la posición de abortar o no abortar, ¿no? Nunca lo he vivido, pero puedo imaginarlo. Sí, entonces lo que Julia está diciendo es como tenemos estas grandes opiniones que expresamos con violencia y no tenemos la capacidad de tener la tolerancia, ¿no? De abrirte a que hay personas que tienen otro tipo de experiencias, ¿no? Exacto. Entonces, tú puedes tener tu opinión, pero no en contra y que violente a otra persona, ¿sí? No, lo que digo es que me gusta la idea de que yo nunca he estado en una situación de decidir abortar o no, y sin embargo, me gusta mucho la idea que dice Alma de argumentar a favor y argumentar en contra. Esto que estás hablando, como de lo contrario a la polarización, porque eso me va a hacer a mí tener una convicción, diría yo, ¿no? Se acercaría más a algo mucho menos polarizado, podría yo entender a quién sí y a quién no, y lo que habría es un diálogo, no violencia, ¿no? Claro. Y de la polarización sigue la deshumanización, que es de las cosas más tristes y que más han generado y generan violencia en nuestro mundo y en nuestra historia. Es la trampa más peligrosa de todas. Es básicamente ponerle una etiqueta denigrante o de objeto a una persona o un colectivo diferente en cierto aspecto que puede ser diferente etnia, ideología, pensamiento, su actuar, lo que sea. Pues se le pone esta etiqueta de no ser humano en nuestra cabeza para bloquear que es una persona como nosotros con sus derechos, que se nos permita olvidar que es un prójimo y así nos autorizamos y justificamos el cometer o permitir actos de violencia contra ellos. Básicamente en nuestra cabeza les quitamos la dignidad. Lo peor es que una vez que lo hacemos, no hay marcha atrás, porque rehumanizarlo significaría aceptar que somos crueles, que lastimamos y hacernos responsables de actos inhumanos, ¿no? Entonces, por un lado es un mecanismo de defensa, como bloquear la parte interna que no nos deja lastimar a otros, y por el otro lado es este bloqueo para no hacernos responsables. Yo te puedo lastimar siempre y cuando entienda que no eres igual que yo. Correcto. Y cuando así lo creo, así voy a actuar. Sí. Hay una escena muy famosa de la esposa de no sé qué presidente gringo que está en su hacienda viendo a los negros a pleno sol cortando algodón, y ella está pues seguramente con un daiquiri y otros negros dándole aire, y se voltea con Polk, el presidente Polk, y le dice, sí son diferentes, sí son diferentes. Claro, ver eso y pensar que es un ser humano es imposible. Tengo que pensar que no lo es para poderlo hacer. Claro. Y la mejor puerta que ha encontrado la humanidad es Dios así lo quiso. Claro. Entonces, no somos iguales. Y si no somos iguales, yo tengo derecho a no tratarte como mi igual, porque yo a mis iguales los trato como iguales. Claro. Lo que acabas de decir es terrible, es de lo peor, porque lo que hacemos es no nos consideramos iguales. Sí. Lo peor es que durante la historia hemos sido víctimas y perpetradores de deshumanización y seguimos cayendo en la actualidad. Funciona así. Primero se crea una imagen de enemigo que se va fortaleciendo hasta que llegamos a polarizar y cosificar
a la persona o grupo de tal manera que nuestra mente desasociamos su dignidad humana y por lo tanto sus derechos. Y volvemos la historia algo de bien contra mal, vida o muerte, de, como dices, ley divina, ¿no? Nos sentimos con la necesidad y hasta la obligación de expresar dominio e incluso exterminio. Y esa es la razón por la cual históricamente hemos cometido actos inhumanos y los hemos permitido. Esclavitud, genocidios, tortura, guerras, trata de blancas y actos terroristas. Y así los alemanes les decían a los judíos subhumanos o ratas. Hasta hicieron libros infantiles recreando esa imagen y fortaleciéndola. A los nativos indígenas en muchos países se les llamaba indios o salvajes. Los dueños de esclavos negros los consideraban animales subhumanos. Así los serbios llaman a los bosnios aliens. Y así hemos nombrado herejes, opositores, rojos, amarillos, nacos, fifis, chairos, frijoleros, desviados, aberraciones. Y se filtra en nuestra cultura, se filtra en nuestra cabeza, los integramos y ahí están, tras bambalinas o no tanto. Los integramos en nuestra mente y nos deshumanizamos. Y no nos damos cuenta que los estamos integrando. Exacto. Eso hace que pasemos a una de las trampas más tristes que contamina nuestra sociedad actual, ¿no? La sobreexposición, normalización y desensibilización de la agresión y la violencia, ¿no? Hoy en día, con las redes sociales, estamos hiperestimulados de noticias. Nunca antes en la historia habíamos tenido tanto contacto con el mundo y la información. Y esto tiene, pues, muchas ventajas, pero también tiene una serie de desventajas. Porque todos los días recibimos noticias de violencia, porque son las que tienen más consumo y nos llega tanto en el mundo que lo normalizamos. Guerra aquí, crimen acá. En este tema leí un ejemplo que me cimbró mucho. Hablaban de que es impresionante la indignación y dolor que le causó al mundo la masacre de Columbine, ¿se acuerdan? Sí, En su tiempo fue, pues, la primera balacera en una escuela en Estados Unidos que se difundió mundialmente. Hasta documentales se hicieron, ¿no? Ahora, a diferencia que hoy en día, no me lo van a creer, pero hay cerca de 300 atentados en escuelas al año, nada más en Estados Unidos. Y nosotros ya no decimos, pues qué mal. Decimos, pues estos gringos están rete mal, y en Estados Unidos incluso ya solo causa revuelo 3 días en los medios y luego se apaga. La crueldad y el abuso están tan a la mano, tan de diario, tan ahí enfrente en las redes sociales que ya nos acostumbramos. Siempre alguien tiene que hacer algo violento, decir algo hiriente. Ya es la norma, no es la excepción. Pero en este sentido, de quitarle al otro el valor que creo que tengo yo para hacerlo diferente y entonces poderlo machacar. O sea, deshumanizarlo para poder hacer lo que yo quiera con él, ¿no? Sí. Y luego que sí, un factor predisponente de la violencia es el estar en contacto y la sobreexposición de ella, ¿no? Entonces, un niño que desde chico está viendo en su seno familiar que, pues, hay dinámicas agresivas, violencia doméstica, que son muy agresivos, pues, con el niño en cuanto a su educación y así, se normaliza a sus ojos. Y entonces es mucho más frecuente que sea un adulto violento, que recree todos estos patrones. Y esto ayudado por esta parte en donde, pues, es como lo normal que se hace junto con la víctima, entre comillas, de mi violencia, pues no es igual, ¿no? O se lo merece, o para que aprenda, o etcétera. No es igual. No es igual. Se justifica desde que deshumanizamos y no lo vemos igual. Sí. Me parece muy importante lo que has dicho, Alma, en este punto en donde dices, y se va integrando
a nuestro lenguaje, a nuestra vida, a nuestra cultura, y no nos estamos dando cuenta en lo profundo que está ya en nuestra vida, ¿no? Sí, entonces aquí yo creo que lo peor y el mayor factor de la violencia es la irresponsabilidad, ¿no? Que volvemos a lo que decía Julia en el capítulo anterior. Hay que darse cuenta, hay que ser responsables de la emoción que estás tú sintiendo, darte cuenta de las diferentes realidades afuera, ¿no? Y cuál es tu objetivo, ¿no? Que decía mucho, para que aprenda, para que conozca, para darle una lección, ¿no? Que le quede claro. Sí. Y una cosa aquí muy importante también es la irresponsabilidad de estar en un colectivo o el anonimato que te da esta comunicación indirecta que te traen las redes sociales. Incluso podemos decir en el WhatsApp, ¿no? Estás en el grupo de colonos y dices unas cosas, brincas y generas comentarios agresivos y sarcásticos y burlones y violentos que no dirías estando frente a frente. Claro. En algún lado la pantallita te da esta como irresponsabilidad de estar perdida en la nebulosa digital, que entonces te pones ahí y sacas tus cosas y pues tú nada más lo estás poniendo, ¿verdad? Eres completamente irresponsable de eso. Y también en muchos momentos el, el objetivo final, ¿no? Ni siquiera es resolver algo. Solamente a veces es violentar por violentar. Sí, incluso la violencia, eso es lo que es. Yo estuve leyendo para este podcast lo que es la violencia doméstica, ¿no? Y está muy interesante, ¿no? Porque es esta acción u omisión, o sea, ahora sí que en palabra, obra y omisión, ¿sí? Ejercida contra un pariente, ya sea por consanguinidad, o sea, se incluye padres, hermanos, tíos, etcétera, adopción o afinidad o políticos, ¿no? En parejas, matrimonios, que puede incluir desvalorización, o sea, no nada más violencia doméstica, violencia intrafamiliar, es el papá que pega o la mamá que pega, ¿no? Es desvalorización, humillaciones, críticas, amenazas, donde se atenta contra alguien, ¿no? Con la bandera de todo por tu bien. Entonces ni siquiera puedes cuestionar, ni siquiera puedes rebelarte, porque es por tu bien y además tú eres estúpido y no sabes que es tu bien. El bien lo sé yo, por esto que hemos dicho de la franquicia de la verdad. Sí. O tú generaste este problema en un principio, ¿no? Esto Sí. lo tenemos que hacer porque tú te trajiste este problema a la casa, ¿no? Uh-huh. Llámese tus celos, cualquier pretexto, ¿no? El problema con los dineros, ¿no? Porque entonces perdiste tu trabajo, etcétera, ¿no? Es tu responsabilidad. Es tu culpa. Se pueden identificar acciones como rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar juegos mentales e ironías para confundir, para poder en tela de juicio la cordura de la víctima, así como teniendo el control abusivo de las finanzas, las recompensas, los castigos monetarios, impedirle trabajar aunque sea necesario para el sostén de la familia, dando un presupuesto límite. Igualmente con el control abusivo de la vida del otro, mediante vigilancia de sus actos, movimientos, escuchar sus conversaciones, prohibición de cultivar amistades, restricción de relaciones con familiares. Es muy de victimario de violencia doméstica que primero promueven que se quede sin su red de contención, ¿no? Entonces, no puede venir tu mamá, tu familia no es bienvenida aquí, o no puedes verlos porque mira, son tal por cual, ¿no? Intimidación,
amenazas con miradas, gestos, gritos, lanzamiento de objetos o destrozos de propiedad. Y a mí me gustaría entrar también dentro del tema de la violencia doméstica a las más sutiles, porque estas que estamos nombrando son cuando ya es muy evidente lo que está sucediendo, pero hay unas muy sutiles que no se ven porque estamos, ¿no?, normalizados a esto. Por ejemplo, la crítica a tu familia, ¿no? O sea, tu pareja criticó a tu familia porque son flojos o porque son encajosos o porque son cochinos o porque son. Y es otra forma, ¿no?, de violencia doméstica, pero como está tan normalizado criticar a la familia del otro, ¿no?, se vuelve algo común. Y es un acto brutalmente violento el meterte con el clan del otro. Mi mamá siempre decía que la regla de la pareja debería de ser: a mi familia la critico yo, a tu familia la critica. Porque entonces de esa manera no cometemos estas transgresiones. Aun cuando lo que estés diciendo pueda ser absolutamente real para ti, no deja de ser violento. Sí. Entonces creo que esa es una de las que es importante nombrar, porque esa la hacemos todo el tiempo muy comúnmente y está justificado, y no lo es. Y es un súper trabajo aprender a callarte la boca, obviamente, ¿no? Morderte la lengua y dejar de hacerlo, porque estamos viviendo en esta costumbre de que esto está permitido. El señalar la manera en que el otro se equivoca dentro de una relación interpersonal del tipo que sea, desde el juicio y juzgar, es otra manera de ser violento que también está normalizado. Sí. Desde tú me hiciste, ok, bueno, sí, a ver, tú hiciste y yo me muevo de esta manera o yo asumo de esta manera, pero desde la frase es que tú me estás haciendo enojar, es que tú me estás lastimando, ¿no?, ya es una conducta bien violenta, porque además estás asumiendo que el otro con toda intención está haciendo algo. Entonces, sí hay como muchos puntos de esta violencia intrafamiliar que son sutiles, pero son el inicio de lo que después se va a volver todo esto que acabas de enumerar. Y es importante hacernos cada quien la pregunta de cuántos de estos comentarios, cuántas de estas opiniones, cuántas de estas reacciones que tengo, ¿no?, son violentas aunque estén normalizadas. Sí. Esto que decíamos en el episodio pasado, desde arrancar diciendo, pues es que así soy y ni modo, eso es lo más violento del mundo, porque entonces ya no hay opción, ya no hay alternativa. Y además no es cierto, no eres así, actúas de esta manera, tienes este comportamiento, pero no eres, porque si de verdad eres así, pues se pone muy complicado ya, porque es que yo soy celosa, y siempre he sido celosa, y tú desde el principio sabías que eras celosa, y así soy, y así me voy a quedar. Chuta, pues entonces, ¿qué onda? No puedes haber sido con unas conductas muy celosas, pero está en ti modificarlo. Imponer que yo soy así, y por eso tú te fastidias, y hay de dos, videos y jodeos, y fideos se acabó. ¿Cuáles son los dos? Fideos y jodeos, y fideos se acabó. Parece de mi mamá también. La citamos, también adoptado. Aquí yo quiero traer al tema lo que decías, que a mí me pareció, bueno, no voy a usar seguramente las palabras tan clarísimas y buenas que diste el episodio pasado, pero es, ¿cuál es realmente el objetivo? ¿Sí? O sea, hay que ser responsables. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿qué ganancia realmente voy a tener diciéndole, pues es que tu familia son una bola de tal, ¿no? No hay una ganancia, no es así como de, oh, santo Dios, nunca se me hubiera ocurrido, voy a modificar todo un patrón familiar y linaje. Porque tú me abriste los ojos. Eso no existe. Y luego otra, esto que decías, la normalización de ciertos puntos, que ya está, te puedo apostar que toda pareja en algún lado sabe, ¿no? ¿Qué es lo que yo sé que te digo en una discusión? Y con eso, ya, te trueno. Te meto un cuento en la cola. ¿Qué es?
no se puede hablar contigo, pues siempre te pones como la histérica, o que lo que quieres es que cambie mi opinión y, ¿no? Porque tú eres la de la verdad absoluta, ¿no? Ujú. No se te puede decir nada, ¿no? Todos son iguales, es que siempre haces lo mismo, es que nunca vas a entender. Todo ese tipo de discusiones, ¿no? Son violentas. Sí. Porque además no vamos a llegar a nada. O sea, nada va a modificarse. Y te voy a decir una cosa, entre más consciente lo tengas, digamos, si en una pareja ya se abrió esto de que es que sabes que me mata cuando me dices que soy una persona, que soy una vieja histérica, que no se me puede decir nada, porque me llevas a esto. Entonces, si esto ya se puso sobre la mesa y se repite cuando ya hay conciencia, eso ya es todavía un grado más allá de violencia, porque entonces es nada más quiero ganar, nada más quiero ejercer dominancia, y eso es violencia pura. No es agresión, es violencia. Sí, sí, porque además el objetivo, ahí sí, vamos a ser brutalmente honestos en ese momento, el objetivo es romper. Sí. ¿No? Decirte algo que sé que te va a lastimar y con toda intención decirlo, mi objetivo es muy claro y muy concreto. Quiero destruir. Sí. Y eso es la definición de la violencia. No sé que te va a lastimar. Ya me dijiste que te lastima. Sí. O sea, ya lo sé de cierto. Tiene un grado mayor de pólvora, ¿no? Sí, al igual que, por favor, no me digas eso, o si te lo digo. O sea, ¿cómo? ¿Para qué? Nomás para rematar, ¿no? Claro. Y volvemos a lo que siempre decimos. Y si tu objetivo es destruirlo o destruirla, asume las consecuencias de tu propia violencia. O sea, porque a veces tu objetivo es sí es mi objetivo, ok, pero entonces asúmelas. Y después no chilles. Y después no vengas a decir que es que te contestó horrible, o es que te azotó la puerta, o es que te dijo que se iba. Tienes que asumir las consecuencias de permitir que tu violencia salga. Sí, y ser responsable y di, soy una persona violenta. Que en realidad tú arrancaste el episodio anterior con toda claridad diciendo agresivos somos todos, pero actualmente es muy raro encontrar a alguien que pueda genuinamente decir que no tiene un grado de violencia. Creo que todos tenemos un grado en mayor o menor medida de violencia que va además obviamente a tu contexto, pero el simple hecho de poder asumirnos con que sí somos violentos en diferentes etapas nos permite modificarlo, porque si seguimos diciendo que la violencia no está en mí, ni en mi sistema familiar, ni en mi mundo, y la violencia es eso que está pasando allá lejos de mí, impide completamente, ¿no?, esta responsabilidad de tu propia conducta. Yo tengo muy asumido que yo soy una persona que puede ser en muchos momentos muy violenta. O sea, además de agresiva, que eso ahí está siempre, sí puedo ser muy violenta. Y aprender a callarme la boca para cuestionarme, a ver, de verdad, ¿cuál es mi objetivo? Híjole, es un trabajo titánico que desgasta muchísimo todo mi ser. Todo mi ser, estarme, ¿no? Así de, no, porque no te va a gustar el resultado, no, porque el objetivo que tienes va a ser terrorífico. Entonces, sí es como bien complicado, porque sí es un trabajo de muchísimo desgaste el aprender a contenerte. Uh-huh. Porque la emoción del enojo, del miedo, que está pulsando y te está diciendo, sí, ve, sí, rompe, sí a la yugular, ¿no? Meterla bajo control, diría yo un amigo que tengo, gobiérnate, ¿no? Mujer, gobiérnate, me dice, y yo digo, ¿sí? Sí. Así, te tengo que gobernar, porque si no, híjole, ¿no? Mi violencia es bien alta, y ni vengo de un contexto violento, pero yo soy bien violenta. Yo digo, ponte freno de mano, porque tu impulso es ir para adelante o ir como dices, contra la yugular. Ponte freno de mano. O sea, y esto es algo que se me hace muy, muy importante, porque nosotros
estamos acostumbrados a seguir nuestros impulsos, justificar nuestros impulsos. Pues es que sí, pues es que estoy enojado, pues es que pues me hicieron enojar y pues ahora que se frieguen, ¿no? Pero entonces yo concluiría que aquí hay tres puntos importantes. Uno, pregúntate, ¿cuál es tu objetivo? ¿No? Dos. Y asume la consecuencia. Y asume la consecuencia, ¿sí? Dos es que se parece mucho, pero es distinto. ¿Cuál es la ganancia real que voy a tener? Porque una cosa es decir, mi objetivo es que el otro aprenda, pero el otro no va a aprender, entonces la ganancia real no va a ser ninguna, más que yo seguir mis bajas pasiones y mentarle la madre, ¿no? Uh-huh. Y tres... Y yo iría por un tercero. Ajá, venga, perdón. A ver, no, pues tú. No, échamelo, me gustó, a ver. Y tres es, sé honesto, ¿no? Sé honesto y sé responsable. Entonces, atrévete a verte. ¿Dónde está el impulso? Si es un pulso de vida o de muerte, ¿no? Dite honestamente, analiza la ganancia y luego atiende. O sea, actúa o no, ¿no? Claro. Elige, pues. Para mí el último punto es, descubre qué emoción. Detrás de esta necesidad de violencia, ¿cuál es la emoción? Porque a veces la solución es entender, ok, tengo esta emoción y entonces aparecen alternativas de solución que deja de ser solamente la violencia. Qué tema tan interesante. Todas aprendimos. Sin duda yo estos 2 episodios me he quedado todo el tiempo pensando como casi en cada acción si es como esta acción natural de defenderme o hay cierta violencia, incluso en mis pensamientos, ¿no? O en quien me llama o con quien converso, quiero darme cuenta dónde está ese límite, ¿no? En donde pues, se puede ser violento sin mucha conciencia. Sí. Entonces me pareció muy, muy interesante estos 2 episodios. Y también, ¿qué violencia ejerces contra ti mismo? Bueno, fundamentalmente, claro. Porque, a ver, si le dijéramos la mitad de lo que nos decimos a veces a alguien afuera, estaríamos calificados como las peores personas. Nadie quisiera ser nuestros amigos, ¿no? Claro. Sin embargo, lo hacemos porque también lo normalizamos. Pues bueno, nos vemos para el siguiente episodio. Que les vaya muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Nos oímos. Gracias y buenas noches. Bye.